Miren, hoy tenemos un tema, la verdad, súper interesante considerando el contexto en el que ocurre, porque recordás que en el video anterior el tema principal fue Jesús explicándole a sus discípulos que estaban subiendo a Jerusalén y que iba a pasar algo tremendo. Las profecías se iban a cumplir y Jesús sería capturado por los líderes, sería maltratado, le escupirían, lo maltratarían y lo matarían. Y al tercer día resucitaría. Eso es el antecedente inmediato de la historia que hoy vamos a ver. Por ser este el antecedente, es que resulta tan sorprendente este tema y que nos muestra esa fragilidad humana para entender el mensaje de Dios cuando este por ahí nos resulta repulsivo a nuestro entendimiento o a nuestros deseos. Miren, nos cuenta esta historia, nos relata que entonces la madre de Jacobo y de Juan, junto con ellos, se acercó a Jesús y arrodillándose le pidió un favor. ¿Podés visualizar esta escena? ¿Podés ver a esa mamá con esos dos hijos suyos que se encuentran con Jesús en un momento quizás un poquito apartado del resto? La mamá se arrodilla delante de Jesús en una señal de adoración, una señal de respeto hacia Jesús, y lo hace con la intención de pedirle a Jesús un favor. Mirá qué favor tan interesante que va a pedir esta mamá por sus hijos. ¿No crees vos que el deseo de toda madre es que sus hijos puedan estar lo más cerca posible de Jesús? Qué lindo deseo ese, ¿no? Ahora, mira un poquito cómo se describe todo esto. Dice que Jesús viéndola ahí le dice, ¿qué quieres?, le preguntó Jesús. Y entonces ella le dice, ordena que en tu reino uno de estos dos hijos míos se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. Ordena que en tu reino. ¿Te das cuenta qué es lo que esta madre está teniendo en su mente? Ella se está imaginando que muy pronto Jesús va a acceder al reino. Jesús va a tomar el poder y va a gobernar sobre el país. Qué lejos está esta madre de entender lo que estaba por pasar. Jesús estaba por ser coronado, sí, pero no la corona que ella imaginaba. Y el pedido de esta madre entonces es que sus hijos sean los más cercanos a Jesús. Un lindo pedido, un lindo deseo, pero tenía sus problemas. Uno era el no entender exactamente de qué se trataba lo que estaba por pasar, ¿no es cierto? Jesús le dijo, ustedes no saben lo que están pidiendo. ¿Pueden acaso beber el trago amargo de la copa que yo voy a poder? Sí podemos, dijeron ellos. Wow. Cuando Jesús dice, ustedes no saben lo que están pidiendo, y cuando les dice también, les pregunta si son capaces de pasar el trago que él está por pasar, que Jesús está por pasar. Jesús cuando dice esto está aludiendo a lo que les acababa de decir, que subirían a Jerusalén y que él moriría a causa de los líderes religiosos. Jesús le está diciendo, ¿acaso ustedes pueden beber la misma copa que yo voy a beber? Y ellos le contestan, sí podemos, porque cuando ellos contestan no están pensando en eso que dijo Jesús, estaban pensando en otra cosa. Si podrían mantenerse al lado de Jesús, pase lo que pase, lo acompañarían en lo que signifique la toma del reino, sí podemos, iremos con vos. Tampoco sabían lo que estaban diciendo. Sin embargo, mirá una cosa interesante, ¿no? Estos dos jóvenes, Jacobo y Juan, Jacobo o Santiago, esto depende de la traducción bíblica que estés mirando. Qué interesante porque de los discípulos de Jesús,
Jacobo fue el primero en ser ejecutado a causa de su fe. El primero de los 12 en morir ejecutado. Antes había muerto también Judas, pero él se suicidó, fue diferente. El que fue asesinado por causa de su fe, el primero fue Santiago, Jacobo. Y el último en morir fue Juan. Así que interesante, finalmente ambos hermanos pasarían por la misma copa de prueba que estaba pasando próximamente en forma muy inmediata a Jesús. Por eso es que sabiendo Jesús que ellos no entendían bien lo que estaban pidiendo, pero sabiendo que finalmente ambos pasarían por una prueba como la de Jesús, les dijo: ciertamente beberán de mi copa, les dijo Jesús. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde concederlo. Eso ya lo ha decidido mi Padre. Así que cuando ese diálogo ocurría, los otros 10 estaban cerca y escucharon. Cuando lo escucharon dijeron: ¿qué está pasando acá? ¿Cómo es que estos dos están pidiendo estar en los lugares más cercanos a Jesús? ¿Y nosotros qué? Lo cierto es que dice el versículo 24 que cuando lo oyeron los otros 10 se indignaron contra los dos hermanos. No porque les parecía terrible lo que estaban diciendo, sino seguramente porque se dieron cuenta de que se habían dado cuenta antes que ellos y quizás hicieron y pidieron lo que ellos querían pedirle a Jesús. Porque recuerden que más de una vez los discípulos habían estado discutiendo por quién sería el primero entre ellos. Siempre tenían esa disputa interna entre ellos sobre quién sería el más importante o el primero en el reino de Jesús. Cómo se repartirían los cargos y todos querían ser el primero. Y Jesús veía esto y sabía que no estaban entendiendo todavía cómo era la cosa. Por eso Jesús los llamó y les dijo: como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad. Eso es lo que se veía normalmente. Quien tenía más autoridad usaba esa autoridad para aprovecharse de los que estaban debajo de su autoridad, para usarlos, para manejarlos. Pero entre ustedes no debe ser esto así, dijo Jesús. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Miren cómo da vuelta todo Jesús. No es que el que es el primero es el que más va a ser servido por todos los demás, que es lo que tenían en su mente los discípulos cuando querían ser el primero. Querían ser el que dirija, querían ser el que mande, el que tenga otros que lo obedezcan y lo siguen. Pero Jesús lo que está diciendo es que el que quiera ser el más grande tendrá que ser el principal servidor de todos los demás. Y el que quiera ser el primero deberá ser el esclavo de los demás. El que más alto apunte deberá ser el que más sirva, el más dispuesto a servir, no el que más va a ser servido, sino que el que mayor cargo ocupe será el mayor servidor de todos los demás. Y dio entonces, para cerrar esta historia, una explicación que era la evidencia de la vida de Jesús que ellos conocían muy bien. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Así son las jerarquías en el reino de Dios. El que más alto cargo ocupa es el mayor servidor. Y como el primer cargo lo ocupa Jesús, Él vino para servir, no para ser servido. Y aún para dar su vida en rescate por vos y yo. Es verdaderamente impresionante la enseñanza de Jesús. Es verdaderamente impresionante la mirada de los cristianos que querían ascender en puestos para poder tener más autoridad. Se ve que les gustaba eso de tener más autoridad y manejo de las cosas,
Pero Jesús les corrige la perspectiva de autoridad cristiana. La autoridad cristiana no es como la autoridad del mundo. Ojalá vos y yo también aspiremos a ser los primeros en el reino de los cielos, con la mirada de Jesús, buscando imitarlo, buscando servir a los demás, buscando no aprovecharnos y servirnos de quienes nos rodeen, sino tratando de seguir el ejemplo de Jesús, quien siendo el Rey del universo, creador y sustentador de todo el universo, se hizo hombre para venir a vivir la vida que vivió. Entregó su vida en rescate por nosotros. Por eso Él es el primero. Por eso Él es Dios Todopoderoso. Por eso las jerarquías en el reino de los cielos funcionan de esta manera. Ojalá vos y yo entonces apuntemos alto en el reino de Dios. Y ese apuntar alto, no te olvides, significa que hoy aprovechemos de servir a aquellos que lo necesitan como Jesús lo haría. ¿Te parece bien este desafío? Dios te bendiga y te ayude para que así lo puedas cumplir.